Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo programa más de Prevención TV, nuestro programa en su 10ª temporada en el aire. Programas anteriores empezamos hablando de factores de riesgo no habituales y en realidad el programa terminó dedicado a la mujer y lo que significa en el mundo de la mujer tener arteriosclerosis, enfrentar problemas vasculares, y tratamos a nuestra manera de dar un pantallazo lo más completo posible para que sepan cómo manejarse. Hoy con Javier, luego de un breve corte, vamos a retomar el tema de esos factores de riesgo a lo que normalmente no les llevamos el apunte, nos centramos en los clásicos, pero que tienen mucho peso también. Bueno, tal cual lo planteó Fernando en el primer bloque, hoy vamos a continuar hablando de los factores de riesgo, y entre ellos hay uno que nos quedó en el tintero, en el programa anterior, que es la obesidad, que creo que es una pandemia en el mundo, y merece que le demos un tratamiento importante a eso, cómo trabajar para lograr descender de peso o no irnos de mambo con el peso, qué consecuencias nos trae eso y qué nuevas terapias han salido respecto a la obesidad, que son muy interesantes porque tienen un planteo distinto a lo tradicional, a lo habitual. Bueno, lo que dice Javier es muy cierto. En principio, la obesidad se va transformando en una pandemia y se calcula que ya no más es el 2030, casi el 50% de la población va a tener algún grado de obesidad. Por ahí tenemos que distinguir, más que hablar de algún grado de obesidad, algún grado de sobrepeso importante que puede terminar en obesidad mórbida. Esto de tener a la obesidad como factor de riesgo surge de un estudio hecho hace muchísimos años. Ese estudio se llamaba INTERHEART. Traduzco, en vez de interconectado, en vez de intermitente, en vez de lo que quieran, esto se traduciría como intercorazón o intercorazones. Y se dedicó a mirar los factores de riesgo. Sorpresa, la obesidad era un factor de riesgo. ¿Y saben qué? Tenía más peso que la hipertensión o la diabetes. Y ustedes me dicen, no puede ser. Sí puede ser. Piensen que la mayoría de los obesos importantes terminan siendo diabéticos y terminan siendo hipertensos. Entonces, es una a partir de ahí, claro, ¿qué genera qué? Viene a ser una consecuencia. ¿Qué es lo Correcto. Primero? ¿La obesidad o la diabetes? O la diabetes. Claro. En general, uno puede ser consecuencia de lo otro, ¿no? Sí, un exceso de... si uno se plantea hipertensión, seguramente la hipertensión es secundaria a la obesidad. En el caso de la diabetes puede ser una cosa intercambiable y es muy difícil decir que está primero, si el huevo o la gallina. También ahí están dentro de todo los factores genéticos de cada persona también, que tienen influencia. Si la familia viene de una familia de pacientes obesos, tienen toda la chance de ser obeso el paciente o empezar en obesidad. Antes de seguir, recordame, porque vamos a tocarlo después, índice de masa corporal. Recordame esa parte para el índice público. de masa corporal normal es de 25. Correcto, hasta ahí no soy ni flaco ni gordo. Normal. A partir de ahí hay una clasificación hasta llegar a la obesidad, que es un sobrepeso leve, un sobrepeso moderado, un sobrepeso elevado, y a partir de los 30, eso surge del peso corporal por la talla del paciente. Eso lo googlean con cualquier calculadora, es talla en centímetros contra peso en kilos, índice de masa corporal, y eso les va a dar el número. Ese número de 25 es el normal, digamos. Un paciente no es obeso ni tiene una delgadez. A partir de ahí empieza el sobrepeso. ¿Hasta cuándo? Hasta los 30. A partir de los 30 empieza obesidad grado 1, que es de los 30 a los 34, obesidad grado 2, que sería de los 34 hasta los 39, y después obesidad mórbida, que son los pacientes que tienen esa cuentita por encima de los 40. Recuerden que siempre que hemos hablado de obesidad mórbida y cirugía bariátrica, el número puntual era 40 y podía ser menor si había alguna comorbilidad que justificara tomar esa medida. Pero a grandes rasgos, o para ser concretos, es así, tal como lo dijo Javier. ¿Qué tiene de importante ser obeso o cuál es el problema de ser obeso? El problema es la grasa.
La grasa como tal no es una cosa que está ahí acumulada, muerta, que no tiene actividad. La grasa genera sustancias que a su vez actúan como si fueran hormonas, generando más problemas. Problemas en el manejo de los triglicéridos, en el manejo del colesterol, infiltrando el hígado. Entonces uno puede decir... En el manejo de la glucemia. Bueno, básico. Obviamente, ¿no? Uno puede decir entonces, pero si el problema es la grasa abdominal y yo quiero estar lindo, no, ¿puedo hacer una liposucción? Se hizo. De hecho, si ustedes me dicen, ¿hay algún estudio que lo hizo? Sí, lo hizo. Se hizo la liposucción y sacamos la grasa. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró la sensibilidad a la insulina? No. ¿Mejoraron los triglicéridos? No. ¿Mejoraron? No, no, no. ¿Por qué no mejoraron? Porque una liposucción lo que saca es grasa subcutánea y no es la que nos importa. La grasa crítica es la que tenemos dentro del abdomen, no debajo de la piel. O sea, la grasa visceral. Visceral, es decir, la grasa que uno tiene pegado al hígado, al peritoneo, al intestino, pero no es de ninguna manera la grasita que hay debajo de la piel. Entonces, el primer planteo, liposucción, ese tipo de actitudes no van. Uno se hace el planteo entonces de lo primero de todo, lo que está en la base, digamos así, es la dieta y el ejercicio. Eso es lo primero básico. Ustedes nos habrán escuchado hablar de esto infinidad de veces, pero hay cosas que aún así hay que seguir aclarando. Por ejemplo, el argentino come mal. ¿Qué significa que el argentino come mal? En otros lugares del mundo, comer, por ejemplo, legumbres fuera de la Argentina, el promedio, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es 8 kilos por año. ¿Cuánto consume un argentino? No debe llegar a 1 kilo. No llega a 1 kilo, 800 gramos. Es decir, nosotros tendríamos que comer 10 años legumbres para lograr el equivalente que en otros lugares del mundo es un año. Las legumbres de ahora, por ahí quiero comprar arvejas, vienen enlatadas, ya no es más la chaucha que uno pelaba en la verdulería, o los garbanzos, o lo que fuere. ¿Y qué importancia tiene esa legumbre? Sobre todo, el nivel calórico que aportan. Entonces, yo puedo comer mucha cantidad de legumbres y sin embargo, el aporte en calorías para el paciente es menor, mucho menor. Y en general, eso es un alimento que provoca cierta saciedad. Entonces sí, implica que el paciente no va a seguir ingiriendo otros alimentos que tienen otro nivel calórico y que pueden determinar el tema de la obesidad. De hecho, había algo que se decía muchísima propaganda, no sé hoy porque hace rato que no miro, un producto muy conocido que era para que uno comiera sin culpa, le tiraba ese polvo por encima de la pizza o lo que fuera, y eso era polvo de garbanzos. Es decir, el complejo de eso era garbanzos, era legumbres, que justamente demoraba la absorción de todo esto. Nada más, no había ninguna medicina mágica, era simplemente lo que está hablando Javier, son legumbres dadas o preparadas de otra manera que parece más técnica, más científica, pero que servía, digamos, a este fin. El segundo concepto que uno tiene de las dietas es eso de que uno escucha hablar dietas detox. No hay una dieta detox, no la hay. En todo caso, lo que hay es una dieta que no es tóxica, que no es lo mismo. Porque si yo tomo agua, como parte de una dieta, 2 litros de agua, el agua no es detox, es agua. Lo que tengo detox yo realmente dentro del cuerpo y lo tengo que cuidar es el hígado, que es el que realmente depura las toxinas y después las voy a sacar vía intestinal, o el riñón, que cumple la misma función con otras cosas y la saca por vía urinaria. Eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que realmente es detox, no la dieta. Por supuesto, las dietas que mezclan todo este tipo de verduras y frutas y demás, son sanas, pero no significan que estoy depurando el cuerpo. Yo estoy ayudando a que los órganos encargados lo puedan hacer con más facilidad. Pero no es que la dieta en sí sea una dieta que uno pueda decir, bueno, esto es una dieta detox. Fer, una dieta detox como tal no existe. ¿Cuál es tu opinión respecto a las dietas con ayuno intermitente? Es una decisión difícil, muy difícil. Yo creo que esto es como todo, no hay enfermedades, hay enfermos, no es lo mismo. No es para todos los pacientes, en una palabra. A eso voy. Entonces, eso de hago el ayuno intermitente porque lo hace la vecina y la vecina le va bien. No miremos al camarógrafo, ¿eh? No. El camarógrafo le ha ido muy mal con el ayuno intermitente a simple vista. Pero
Eso es una cuestión... No sale en cámara. Que es como, que es como cuando a uno le dan una medicación. Una medicación que puede ser muy buena en un paciente es muy mala en otra, porque usted depende, usted es un ente individual, no somos todos iguales, y es su médico el encargado de valorar si eso le va a servir o no. Porque puede ocurrir que usted tenga alguna contraindicación puntual para el ayuno intermitente y no lo sepa. Y ahí terminamos mal. Entonces, no hay enfermedades, hay enfermos. Uno tiene que tener ese concepto en medicina. Entonces, lo que vale para uno puede no valer para otro y no hay que tomar eso, digamos, de la dieta tal o cual a la ligera. Sí, hay muchos que se tiran a la pileta con el ayuno intermitente porque se lo recomendó el vecino, y de repente no saben su nivel de glucemia. Correcto, entonces, hay que partir de una base científica antes de hablar de eso. No conocen su nivel de glucemia, entonces por ahí un paciente se larga a hacer un ayuno intermitente y está con un nivel de glucemia muy bajo y se puede caer redondo al piso, absolutamente, por falta de glucosa, no tiene sustrato el cerebro, en el cuerpo, etcétera, etcétera, y el paciente se desmaya puntualmente. Además, todo cuerpo funciona en un nivel X de presión arterial, de glucemia, de un montón de parámetros que hay que aprender a regular de alguna manera. Y para el final, por supuesto, no hay dietas, eso es una mentira, toda dieta tiene un final, lo que hay es un estilo de vida saludable, no una dieta, dentro del cual comer lo más sano posible. El plan alimentario tiene que ser lo más sano posible. Ese es el asunto. Entonces uno dice, bueno, no me dejaron ni siquiera empezar a hablar. Ya redondeemos, así que quiere decir que tenemos que ir a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte, un poco nos echaron del aire, sí, pero bueno, retomemos. Vamos a retomar y voy a tratar de por ahí no abundar en más detalles sobre este tema de dieta y ejercicio porque entiendo que a la mayoría le debe interesar otra cosa. Otra ya cosa lo hemos es, charlado varias veces en el programa. Otra cosa es vamos a lo nuevo, Fer. ¿Cuánto y hasta dónde tengo que bajar? Porque ese es otro tema crítico. Hubo no hace mucho un estudio norteamericano. Un estudio norteamericano dedicado a mujeres. Mujeres obesas, promedio 100 kilos. La pregunta era, ¿cuánto sería para usted excelente bajar? ¿Cuánto bien? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto mal? Para la mayoría de esas mujeres, piensen promedio 100 kilos, decían, me encantaría bajar 40. Escucharon bien, 40. Y la mayoría consideró inaceptable bajar 18 kilos. 18 kilos es una barbaridad y 40 es imposible. Uno tiene que pensar que hay, y esto lo tiene que charlar siempre con su médico, que hay un punto hasta el cual se puede bajar de peso sin dañar al organismo y después lo más difícil, mantenerse en ese nivel y que no haya efecto rebote. Usted dirá, mantenerse en ese nivel y que no haya efecto rebote, eso es más difícil de lo que creen. Piensen que una cirugía bariátrica, por ejemplo, que se usa para gente realmente muy obesa, a los 5 años promedio vuelve el hambre y no es raro que a los 10 hayamos perdido todo el beneficio. Entonces, es todo un tema poder llegar a un peso creíble, mantenible y que nos dure en el tiempo. Ustedes van a ver que existen un montón, hoy por hoy... Lo que está diciendo Fernando es que los objetivos de descenso de peso tienen que ser coherentes. Realistas. Coherentes y factibles. No generarle una expectativa al paciente que no se va a cumplir, que no la va a poder cumplir el paciente. Entonces ahí vienen el efecto rebote. Como no se llega
al objetivo que se había planteado, bajan la guardia y recuperan lo que habían perdido. Correcto. Entonces, uno tiene que plantearse primero, cuando voy a ver a un médico, el objetivo tiene que ser realista. ¿Lo puedo conseguir con dieta? ¿Lo puedo conseguir con ejercicio? Sí, perfecto. ¿Me ayuda a bajar poco de peso? Sí, ayuda un montón. Ayuda un montón. Esas mujeres que que veían como muy mal bajar 18 kilos, si uno tiene, por ejemplo, un hígado graso grado 3, lograr bajar 10 kilos puede cambiar la categoría del hígado graso. Si uno empieza a bajar 5 kilos, por ejemplo, a lo mejor no necesariamente 10, la presión también empieza a ir para abajo. Mejora la sensibilidad de insulina. Entonces, por ahí uno mira la parte estética, no mira la parte metabólica, que es realmente la que importa. La parte estética vendrá después, pero primero te tengo que sacar de lo que es realmente peligroso y después charlamos el resto. ¿Por qué les digo esto? Javier y yo empezamos a hacer medicina hace unos 40 años, ¿no? Más o menos, sí, un poco poquito más. Pero ahí estamos. Por aquella época ya teníamos gente interesada en bajar de peso y usaban anfetaminas. Algo francamente peligroso. Es más, allá por el año 2002, no voy a decir la marca, porque aunque la marca sigue siendo, el nombre de Fantasía sigue siendo el mismo, cambió, hoy es una sustancia sana que es ácido linoleico, pero en aquel entonces tenía una combinación de un montón de cosas, pastillas para tratamiento psiquiátrico, diuréticos, en fin, era un combo de cosas, y el ANMAT lo prohibió. Esto pasó allá por el año 2002. Los pacientes que tomaban esa pastilla presentaban un recurso de amparo para que un juez la devolviera a la circulación. Por supuesto no fue devuelta, pero a ese nivel de situación llegamos, después vino la ley de obesidad, vinieron otras cosas. Hubo después otro tipo de pastillas, después de esta, alguna de las cuales desapareció del mercado después de la muerte de una muy conocida conductora, que no se sabe en realidad si esa pastilla tuvo que ver o no, cuál fue la dosis, pero ya estaba prohibida en México y España por muertes súbitas, desapareció del mercado también. Después había algunos colegas que tenían costumbre de viajar al interior administrando estas anfetaminas y pasaban al mes siguiente a ver el paciente, a veces que no lo encontraban al paciente, porque realmente los efectos adversos que eso generaba, entre ellos hipertensión arterial y arritmias severas, podían terminar con la vida del paciente. Entonces, irresponsablemente, por el descenso de peso, la gente asumía el riesgo que, por supuesto, el profesional actuante no se lo comentaba que podía suceder. Hablamos de dieta y ejercicio en primera instancia. Si la cosa se agrava, tenemos métodos endoscópicos colocando balón, tenemos por supuesto la cirugía bariátrica. Hoy es lo que más se usa, el balón gástrico, porque prácticamente creo que esto ya lo habíamos charlado en algún programa, la cirugía bariátrica tiene mucha requerimiento de infraestructura que en este momento en ningún hospital público existe, porque el paciente, estamos hablando de pacientes hiperobesos, 250 kilos, 300 kilos, no hay camillas para transportarlos, no hay ascensores, no hay camillas de quirófano, con lo cual se complica muchísimo, hacer una cirugía de ese tipo. Y hoy día esta tecnología del balón gástrico que se infla y se desinfla en el momento que el médico toma la decisión, ha cambiado un poco la historia de la cirugía bariátrica. Y por otro lado, la cirugía bariátrica traía muchas complicaciones al sacar un pedazo de estómago. Para tener menor absorción, también había menor absorción de elementos útiles para el paciente que eran fundamentales, que había que suplementarlos, ¿no? Pero en el medio de todo esto de las medidas intervencionistas, la dieta y el ejercicio, tenemos algo que son, por supuesto, las pastillas. Si uno va a tomar cualquier tratamiento con pastillas, tiene que sentarse frente al médico, primero que nada, contarle la historia. Desde ya es imposible si está embarazada, olvídese. Le tiene que contar absolutamente todo lo que está tomando, porque hay preparados de fitoterapia, preparados vegetales que pueden interferir con esta pastilla potenciando o anulando el efecto. Le tiene que contar también si estamos en tema de medicina homeopática, porque hay algunos homeópatas muy razonables, pero hay otros que no dudan en poner dentro de los preparados hormona tiroidea o diuréticos, o ambas. Y esto puede tener consecuencias deleterias. En definitiva,
en el tratamiento. Entonces, esa es siempre la primera precaución. Primero, no estar embarazada. Segundo, contarle al médico qué es lo que está tomando, medicamentos o no medicamentos, porque, pero son suyos, doctor, sí, pero pueden tener efecto, cuidado. Medicación homeopática, le lleva el frasquito, mire, venía tomando esto hasta acá, tiene tal cosa o tal otra. En ese frasquito del homeópata tiene que decir claramente los ingredientes, lo que tienen esos comprimidos que se le está dando al paciente, para que el médico tratante o el médico de cabecera esté al tanto de lo que está recibiendo el paciente, si es algo que le puede beneficiar o que lo puede complicar severamente de acuerdo a el resto de las comorbilidades que puede llegar a tener un obeso. Cualquiera de estas pastillas que tome tiene que saber que tienen un límite. Es decir, no espere bajar 40 kilos porque esa no es la idea. Podemos llegar a bajar 12, 13 kilos, cosas por el estilo, 15, pero no más. Y algunas tienen una utilidad en el tiempo, luego de la cual ya difícilmente se administran. La primera de todas estas pastillas, 15 años en el mercado, el nombre del fármaco es y era Orlistat. Orlistat. El Orlistat se caracterizaba porque actuaba sobre su tubo digestivo. Actuaba inhibiendo enzimas. ¿Cuáles son estas enzimas? Lipasas. Si yo le digo lipasas, lo primero que usted asocia es lípido. Y es correcto, las lipasas degradan los lípidos y me llenan de triglicéridos. Entonces, el mecanismo por el cual funcionaba el Orlistat, te inhibo la lipasa a nivel gástrico y a nivel pancreático. Fantástico, ¿puedo comer toda la grasa que quiera? No, llegaba a comer grasa. Era justamente al revés. Era justamente al revés. Una comida con grasa no podía tener más de 30% de calorías en grasa. Más allá de eso, usted se exponía a tener una serie de eventos sumamente desagradables con su intestino, consistiendo en deposiciones que eran literalmente aceite, maloliente, manchando ropa. Incontrolables. Incontrolables, ese era el otro tema. Entonces, cuando uno plantea esto, bueno, sí, de entrada parecía algo muy lindo, de lindo no tenía absolutamente nada, porque en definitiva hay que aclarar algo. Cuando uno pone una pastilla para adelgazar, esa pastilla de ninguna manera está suplantando ni a la dieta ni al ejercicio. Es un complemento de, que no es lo mismo. Pasó el Orlistat, sigue vigente, hay mucha gente que lo sigue utilizando, sirve para tratar... Es un secuestrador de hidratos de carbono. Correcto. Es tanto para diabetes como para pérdida de peso se sigue utilizando, pero ni para ese, ni para el resto de lo que veamos más adelante... No es recomendable, la verdad. Vas a tener experiencias desagradables, pero en todo caso fue superado en el tiempo. Cumplió su objetivo, porque lo cumplió, usted bajaba de peso, perfecto, pero buscamos cosas después más adaptables. El segundo que vino no hace mucho tiempo fue la naltrexona, asociada a algo que conoces muy bien, que es el bupropión. Esto ya no actúa a nivel digestivo, esto actúa a nivel cerebral. Entonces estoy tratando de controlar por un lado la saciedad y por otro lado dar una sensación de satisfacción, llamémoslo así, de manera que el paciente coma menos. Acá hay que mirar toda otra serie de cosas que no pasan por la vegetación, las vegetales que esté comiendo y demás, o la medicación homeopática. Piensen que estos son componentes derivados de medicación para controlar problemas opiáceos, más psicoestimulantes, más... Entonces, hay que ver qué medicación está tomando el paciente en el caso de que tengamos algún despiole adicional. No podemos terminar con este tema, Fer. Me queda hablar del liraglutide, semiglutina y del monjauro. No, eso lo vamos a dejar para otro programa. Así que breve corte y cerramos este programa. Bueno, nos quedó por hablar de las cosas más efectivas que hay para esto en este momento. Más efectivas porque si bien bajan mejor los niveles de peso y controlan mejor el azúcar, traen menos efectos colaterales, son menos problemáticas. Quedará para otro programa. A esta altura es como decís vos, nunca llegamos a tiempo. Así que esperamos que les haya gustado, esperamos que haya servido y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.